Hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez para continuar con nuestra charla con el Evangelio de Juan. Yoba. ¿Cómo estás, Yoba? Muy bien, pastor, bendecido, gracias a Dios. Y contento también porque parece que por fin llegamos a los últimos capítulos, Sí, que han sido sin duda alguna de bendición, de pastor. mucha bendición, sin duda Ujú. alguna, Yoba. Hemos leído con nuestros hermanos el Evangelio de Juan. Bueno, vamos a completarlo. Así es. Vamos a completarlo y vamos a terminar juntos como iglesia, pese a la distancia, pero confiando en que usted está en su casa, que tiene su Biblia, que está aprendiendo, que está tomando nota, que está memorizando. Confiamos en que así lo esté haciendo, porque eso sabemos que eso es lo que nos trae crecimiento y madurez en las cosas de Dios. Entonces estamos contentos por llegar a este punto, Yoba. Pero aquí no se acaba, vamos a continuar. Así es. Aquí al final, cuando terminemos aquí, vamos a dar las instrucciones y vamos a continuar Ok, con este mismo formato por unas semanitas más. Con la ayuda de excelente. Dios. Es que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Listos para orar en sus casas, hermanos? Yoba, ¿quieres guiarnos en oración? Y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tus bendiciones, Señor, porque eres fiel en nuestras vidas y lo podemos disfrutar y ver cada día, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en especial, Señor, en el que podemos exponernos a tu palabra, en el que podemos aprender de ella, Señor, y que sin duda alguna edifica y alimenta nuestras almas, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor incondicional y porque sabemos, Señor, que tienes un propósito en todo esto, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se disponen, Señor, a ver estos videos, Señor, con la intención de aprender y conocerte cada vez más. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Amén. Señor. Te amamos y te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su ayuda. Amén. Muy bien, hermanos, preparen su Biblia y vamos a leer en las Escrituras San Juan capítulo 20 y capítulo 21. Ok, acompáñenos en la lectura de las Escrituras. Vamos a leer, Yoba. Ok. El capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Qué maravilloso. Yo va a llegar a ese amén. Amén. Del último versículo del Evangelio de San Juan, juntos con nuestros hermanos que nos están viendo y que se están gozando en la palabra de Dios. Okay. Y como decíamos la semana pasada, estamos hablando aquí de las victorias, la victoria más grande para la iglesia que es de Cristo Jesús. Así es, ¿verdad? pastor. Y como decíamos también la semana pasada, Yoba, en este evangelio vemos muchas partes para que la escritura se cumpliese. Y hay mucha información acerca de las profecías, pero yo me encontré una información, Yoba, que en Jesucristo se cumplen 456 profecías. Ok. Desde su nacimiento, parte de su vida, su sufrimiento y muchas cosas que dice del Señor. Me encontré este dato. Hay muchos datos, ¿verdad? Okay. Gracias al Señor. Pero me encontré con ese dato que me sorprendió, 456 veces. Porque habíamos dicho que eran aproximadamente 200, o fue el dato que yo pude ver. Sí. 450 entonces. 456 me encontré. Entonces, como tú dijiste la semana pasada, no es un dato confirmado. Yo tampoco, este dato no es confirmado por mí, pero deberemos darnos a la tarea de confirmarlo. Sí. Si alguien pudo y dio estos datos, pues a lo mejor nos toma todo un año, pero a lo mejor podemos hacerlo. Sí. ¿Verdad? Entonces, estaría bueno. Sí. Seguir estudiando, creciendo y conociendo la santa y bendita palabra de Dios. Así es. ¿Okay? Así es que vamos a ver qué podemos dialogar, Jehová, de estos capítulos 20 y 21, que nos hablan de la victoria de Cristo sobre la muerte, de esta victoria, Jehová, de la cual el apóstol Pablo se toma casi todo un capítulo para explicarlo. Primero los Corintios capítulo 15, maravilloso capítulo de las Escrituras, ¿verdad? De esta victoria maravillosa. Vamos a ver qué podemos dialogar aquí. Pues vamos a comenzar, hermanos, con las preguntas como siempre. Así que comenzamos con la pregunta número 1, que dice: ¿de qué no se dieron cuenta los seguidores de Jesús, según el capítulo 20, versículos 2 al 9? 2 y 9, perdón. 2 y 9. Sí, qué triste situación aquí. Mira, dice el versículo 2. Entonces corrió, bueno, aquí, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y ahí los dejó controlados, ¿no? Y el versículo 9 nos da un relato todavía más triste. Dice: porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario
que él resucitase de los muertos. Entonces, ¿de qué no se dieron cuenta los seguidores? Pues de que Jesús iba a resucitar. No lo habían entendido, aunque el Señor se los había explicado. Se los había repetido en varias ocasiones. Muchas veces, muchas y de diferentes maneras. Se cree que aún los mismos discípulos no creían que el Señor había resucitado. Algunos comentaristas explican esto. Tal vez algunos de ellos pensaron que por su posición económica, Jesús y Nicodemo habían llevado el cuerpo del Señor a sepultarlo en otro lugar. ¿José de Arimatea? Ajá. Okay. José de Arimatea y Nicodemo lo habían llevado a otro lugar. Pero no se habían dado cuenta de este milagro maravilloso, de que él iba a resucitar. Y como decíamos hace un rato, aquí se cumple otra de las profecías del Antiguo Testamento. El Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es el lugar, es la palabra para explicar el lugar de los muertos o el sepulcro. Dice, no permitirás que mi alma, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces se cumplió aquí con el levantamiento del Señor, cosa que los discípulos no se dieron cuenta. Se me hace más triste, Yoba, en el Evangelio de Marcos, porque en el Evangelio de Marcos, cuando el Señor se aparece a sus discípulos, dice la Escritura que el Señor les reprocha su incredulidad. Así es. Siempre me ha sorprendido esa parte, cuando el Señor les reprocha la incredulidad. Pero más me sorprende todavía, Yoba, hablando otra vez del Evangelio de Marcos, que cuando el Señor les reprocha su incredulidad de la resurrección, todavía en su amor y misericordia les tiene confianza para encargarles la gran comisión. Sí. Son incrédulos, pero vayan y proclamen este mensaje a todas las naciones, a todo el mundo. Okay. Maravillosa misericordia del Señor, ¿no? Y es, normalmente sería fácil para nosotros, pastor, juzgar a los discípulos de incrédulos, pero creo que también nosotros ahora como cristianos, y ya que tenemos la palabra clara, también caemos en la incredulidad. Muchas veces. Tenemos las promesas y caemos en incredulidad. Muchas veces. Como tú dices, tenemos muchas promesas, infinidad de promesas. Tenemos compromisos. La Biblia nos lleva a compromisos y los leemos y pecamos de incredulidad, de escepticismo y de desobediencia. Entonces, no somos tan diferentes que los discípulos, ¿verdad? Yo creo que lo único que podríamos aquí ver como diferencia es que los discípulos, que aquí menciona la Escritura, tuvieron la bendición de caminar con el Maestro. Sí. Nosotros ya por la fe le hemos conocido y le estamos conociendo, como estamos exhortando a todos, cada día conocerle más a través de las Escrituras. Pero como seres humanos no marca diferencia. Seguimos muchas veces tristemente en la misma condición. Y seguimos viendo la misma posición de Cristo con su paciencia a nuestra incredulidad. Y con su amor. Y dándonos oportunidad y oportunidad y oportunidad. Sí. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero eso fue lo que no se dieron cuenta los discípulos en estos versículos del capítulo 20. Ok. Pues seguimos con la pregunta número 2, que dice, ¿quién vio primero a Jesús resucitado? Capítulo 20, versículos 11 al 18. Ahora sí. Ajá. Desde el versículo 1, yo voy a repetirlo otra vez. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y sigue diciendo hasta el versículo 18, perdón. 18, sí. Y me encanta el versículo 16, dice, y le dijo María, volviéndose a ella, dijo, Raboní, o dijo, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿quién vio primero a Jesús resucitado? Jehová, esto dice mucho. Sí. El privilegio de un pecador arrepentido, perdonado por Jesús, María Magdalena.
El Marcos capítulo 16, versículo 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ok. Entonces, ¿qué privilegio? Yo pongo aquí en mis notas, Jehová, el privilegio de un pecador perdonado por Jesús. Tener dos bendiciones aquí, porque cierto que la pregunta dice que ella vio primero a Jesús resucitado, Sí. pero la otra bendición para María Magdalena fue la primera predicadora de la resurrección de Cristo. Así es. Ajá. Porque ahí estaba el tremendo Pedro, ahí estaba el tremendo Juan, los tremendos apóstoles, los vemos en el libro de los Hechos operando en el poder del Espíritu de Dios, haciendo milagros sobrenaturales, pero la bendición de ser la primera predicadora de la resurrección de Cristo fue esta mujer que había sido poseída por demonios, perdonada por el Señor, restaurada por el Señor, amada por el Señor, dando este mensaje maravilloso, Así es. ¿verdad? Entonces, qué bendición, el privilegio y la bendición que tuvo María Magdalena. Yo tengo aquí un comentario, pastor, Ajá. que dice que esta declaración de que María Magdalena haya sido la primera en ver a Jesús resucitado, hace que los evangelios sean más creíbles y auténticos, ya que si lo hubieran planeado como se especula muchas veces, como se dice, no habrían dicho que la primera persona al ver a Jesús resucitado fuera una mujer, ya que ya sabe que en ese tiempo el testimonio de las mujeres era poco valorado o nulo. Oh, no. Ujú. Entonces, el que los evangelistas escribieran tal cual pasaron las cosas, siendo fieles a la verdad y realidad, sin importarles las ideas sociales de la época, confirman que la resurrección de Jesucristo fue real. Sí, sí. Muy acertado ese comentario. Muy bueno. Y qué bendición para esta mujer. Y eso nos da esperanza, Yoba. A los pecadores. El Señor no hace acepción de personas, no tiene favoritos, no tiene Ujú. chiqueados, simplemente un perdonado por Cristo. Así Uno es. que acepte el mensaje de Jesucristo puede tener esta experiencia de oír, estar, convivir con el resucitado y darle ese mensaje a otra gente. Así es. Me encanta una canción del hermano Denny Barrios cuando canta la canción Él vive. Y cuando está la música dentro de la canción, como me ha encantado esta parte. Y muchas veces la he hecho mía, esta parte de su diálogo. Porque él habla, dice, hermanos, Él vive, Cristo vive. Y dice, estoy tan seguro que Él vive porque yo hablé con Él esta mañana. Ok. Muy cierto. Y me encanta cuando escucho al hermano cantar esa canción y dice, hablé con Él esta mañana. Y digo, qué bendición tenemos todos por el perdón de nuestros pecados, hablar con el Cristo vivo cada que querramos. Amén. ¿Verdad? Ese es el privilegio de un perdonado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vámonos. Seguimos con la pregunta número 3, que dice, ¿qué perdió Tomás por no estar con los demás discípulos cuando se les apareció el Señor resucitado? En Juan capítulo 20, versículos 19 al 29. Bueno, lo que Tomás perdió es lo que les dijo el Señor a los discípulos que estaban ahí. Esta parte, una parte de la incredulidad de Tomás, nada más la registra el Evangelio de Juan, ningún otro de los evangelios. La primera parte de lo que Tomás perdió, sí lo registra Mateo, Marcos, Lucas y esta parte de Juan, que es del 19 al 23. Del 24 al 29 solamente, del 24, sí, al final. Del 24 al 31 solo lo registra San Juan. Y son 3 cosas básicamente. Jesús le dijo a los discípulos, sin que estuviera Tomás ahí, paz a vosotros. Número 1. Número 2, la comisión. Como el Padre me envió, así yo os envío. No estaba ahí Tomás. Y la tercera cosa, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Okay. Se perdió de esas 3 cosas. En esencia, Jesús les dice, lo que hice en el Calvario hará posible que ustedes los creyentes reciban ahora el Espíritu Santo. Okay. Tomás mostró el tipo de fe más bajo que puede existir. Dice Juan 20, 25,
Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué fe tan baja tenía Tomás. Si vemos anteriormente en los primeros versículos de lo que no se dieron cuenta los discípulos, Sí. Tomás estaba acabado, Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero básicamente fueron esas tres cosas que se perdió Tomás. Lo que Jesús les dijo, impartió la paz a sus discípulos, les dio la comisión de ir a predicar y de ser enviados y de soplar sobre ellos y decir, reciban el Espíritu Santo, Ok. básicamente. Sí, está más triste la situación de Tomás porque pues ya vimos que Jesús en repetidas ocasiones se lo comentó, les Ujú. dijo que iba a resucitar, Ujú. y en esta ocasión a los discípulos le estaban diciendo a Tomás que habían visto al Señor ya resucitado. Ya tenía la experiencia ellos. Ajá. Pedro y Juan lo escucharon de María Magdalena. Sí, María lo había visto, pero ahora los discípulos ya lo habían visto porque el Señor apareció a ellos estando en un cuarto. No sabemos qué pasó con Tomás, no sabemos dónde andaban, porque como que los discípulos en algún momento medio que se descontrolaron. Ya ves, más adelante en el 21 vemos que Pedro dijo, ¿saben qué? Es como que esto ya se acabó, yo me voy a ir a pescar. sí. Y se fueron ahí todos con él, ¿no? Pero ¿sabe qué pasaría con Tomás? Pero los discípulos ya no le estaban diciendo, mira, el Señor, acuérdate que el Señor nos dijo, no, ahora le estaban diciendo, lo vimos, estuvo con nosotros. Y no le dijeron, a lo mejor yo sí le hubiera dicho, nombre de la que te perdiste, chato, ¿verdad? Te perdiste de estas bendiciones, que es lo que nosotros ahora nos podemos perder. Esta triste experiencia de Tomás, hermanos, es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando nos perdemos de las actividades de la iglesia, de las prácticas espirituales, como hemos venido insistiendo, de que como cristianos debemos tener prácticas espirituales y estando en la intimidad con Dios, estando en la intimidad con su palabra, estando en alabanza, estando en adoración al Señor, Dios nos habla, Dios nos consuela, Dios nos abraza, Dios nos bendice, Dios nos toca, Dios habla a nuestro corazón. Pero si no tenemos ese tiempo de intimidad con Dios, nos perdemos de todas esas bendiciones de Dios, de toda esa fortaleza que viene de Dios a través del Espíritu Santo cuando estamos en comunión con Él. Cuando no tenemos cuidado de estar ahí donde está el Señor esperándonos, nos perdemos de todas esas bendiciones. Qué desperdicio, ¿no? Es un desperdicio, sí, porque la Escritura nos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así es. Amén. Amén. ¿Seguimos, pastor? Seguimos, vamos adelante. La pregunta número 4 dice, ¿por qué se escribió el Evangelio de Juan? Según el versículo de este mismo capítulo, versículo 30 y 31, dice que el Señor hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y luego nos da el 31, nos da la razón. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, eso es para que creamos que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el enviado. Y para que creyendo en Él, en el Hijo de Dios, pues tengamos vida en su nombre por medio de Él. Es muy interesante, Jehová, al leer los evangelios que son conocidos como evangelios sinópticos, nos damos cuenta de que Juan no registra tantos milagros como otros evangelios. Creo que el evangelio que más milagros registra es el evangelio de Marcos. Okay. Por eso se recomienda cuando una persona no conoce mucho de la Biblia, pues lea el Evangelio de Juan, porque Juan registra, la razón por la cual tenemos el Evangelio de Juan por voluntad de Dios es porque Juan se centra en el mensaje de la vida eterna, como dice al final de este capítulo 20. Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Marcos nos enseña, nos muestra muchos milagros del Señor, los cuales fortalecen mucho nuestra fe. Entonces es bueno leer el Evangelio de Juan y luego ir a Marcos para ver
los milagros del Señor, y a lo mejor nuestra vida, la vida de alguien que está empezando en el camino de Dios, está en una situación similar a los milagros que vemos registrados en el Evangelio de Marcos. Su fe es fortalecida y es motivado a pedir: Señor, así como lo hiciste en aquel tiempo, hazlo ahora conmigo, al ver tantos milagros del Señor. Por eso no registra tantos milagros este Evangelio de Juan, porque está enfocado más, y como lo hemos repetido, hermanos, vez tras vez en cada una de las lecciones, la vida eterna es lo más importante de Dios para nosotros. Amén. ¿Verdad? Esa es la razón por la cual lo registra así el versículo 31. Ok. Bueno, seguimos con la pregunta número 5, que dice: ¿qué pide Jesús de ti, de mí, de nosotros? Ajá. Sí, esto es basado en el capítulo 21, en el versículo 19. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Y en el versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que Él esté conmigo hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, con esta insistencia, lo que Dios quiere de nosotros es que lo sigamos, que sigamos a Jesús como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Así es. El escritor de los Hebreos muy acertadamente escribe en Hebreos capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Esa es la recomendación que tenemos. Y tú sígueme viene seguido, o esa continuación de las 3 veces que el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? Algunos escritores han mencionado que por qué le preguntó 3 veces aquí, hasta el punto de que se entristeció. Y muchos dicen que como le negó 3 veces, 3 veces le preguntó. Ajá. Muchos dicen así. No sabemos en realidad la razón principal, pero sí le dijo a Pedro una vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Oh, Señor, ya me pusiste triste, pero sí. Y después le dijo: ahora otro es el que te va a ceñir. Antes hacías lo que tú querías, ahora vas a hacer la voluntad de otro. Tú sígueme. Y cuando Pedro se quejaba de que Juan estaba ahí también, y Juan también lo quería seguir, y le dice Pedro al Señor: bueno, ¿y por qué nos está siguiendo? Pedro, ¿a ti qué? Tú sígueme y punto. Sí. O sea, tú no te fijes en lo demás, tú sígueme. Por eso cito Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque somos bien dados a juzgar, ¿verdad? Señor, y mira y Señor, mira esto, y Señor, no. Como decimos muchas veces, hermanos, como caballo de calandria. En Guadalajara, las calandrias que sirven para el turismo, ahí tienen sus caballitos, y como están en la ciudad, en medio de todo el tráfico, todo el bullicio, los que manejan ahí las calandrias les ponen unas orejeras, algo así, no sé cómo llamarlo así, pero le tapan los ojos a los caballos, para que no vean ni a izquierda ni a derecha, simplemente que vean para enfrente. Y el que los va gobernando, pues les dice con el freno para dónde moverse, Sí. ¿verdad? Y así debemos de ser nosotros con el Señor, seguirlo simplemente. Pero que se está portando mal, ¿a ti qué? Pero Sí. que está haciendo las cosas malas, ¿a ti qué? Pero que mira el testimonio que me está dando. Cuando ya somos seguidores de Cristo, cuando ya estamos caminando en su voluntad, simplemente el Señor nos dice: tú sígueme, sigue adelante, sin voltear para ningún lado. Sí, preocuparnos personalmente nosotros por seguir a Cristo, ¿no? Nada más. Aunque eso no significa que no nos preocupemos, que no ayudemos, que no amemos a nuestros hermanos. Esa es otra cosa. Sí, Ajá. es totalmente diferente. Sí. Lo que está diciendo aquí, o lo que queremos comentar aquí, es no poner como pretexto los problemas de otros, los fracasos de otros, los errores de otros, las tristezas de otros, para escudarnos y decir: bueno, pues si a él le pasa, ¿por qué a mí no? Si él lo hace, ¿por qué yo no? No, tú déjalo que él siga así, ora por él, levántalo, como tú dices, ¿no? Preocuparnos por ellos, pero no ponerlo como pretexto para decir: ¿y qué? No, tú déjalo ahí, tú sigue adelante, tú sígueme, pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Okay. No perdamos de vista a Jesús. No perdamos de vista a Jesús.
Y no sé si tengas algún comentario más al respecto, Giovanni. No, pastor. ¿No? Bueno, déjame hacer un comentario más aquí al final. Te voy a hacer una pregunta aquí, Giovanni. Yo me acuerdo que te enseñé esto en el instituto. A ver. A ver qué me dices. En el 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ujú. ¿Tú crees que no cabrían en el mundo los libros si se escribía todo lo que Jesús se hizo en el mundo? No. No, ¿verdad? No. ¿Qué figura se está usando aquí en las Escrituras? Ok. Según recuerdo, Vamos a ver el- si aprendió. Él fue mi alumno en el Híjole. instituto. el recurso literario que está usando Juan aquí se llama hipérbole. Una hipérbole. Así es. La hipérbole es la Exageración. exageración. Exactamente. Con sí. el fin de enfatizar algo. De hacer énfasis en algo. Exactamente. Así aprendió, ¿eh? Entonces, sí, el Señor está usando aquí una hipérbole. No minimizamos lo que Jesús hizo. Ujú. Jesús hizo muchas cosas, lo dijo casi al final del versículo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Por eso decíamos, Mateo registra muchas, Marcos registra muchas, Lucas registra muchos milagros, Juan no registra muchos, pero no quiere decir que no hizo muchos. Sí. Y Jesús hizo tantas cosas, no se escribieron todas, ¿verdad? Pero sí se está usando aquí una figura literaria que es la hipérbole, que es la exageración, nada más para darnos a entender que esa es la manera literaria en que está terminando el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Así es. Muy bien. Bueno, la pregunta número 6 dice, ¿es Jesús tu Salvador? ¿Le has entregado tu vida? Yo personalmente a estas dos preguntas voy a decir sí. Sí es Jesús mi Salvador, sí le he entregado mi vida. Amén. Yoba, te hago esa pregunta, ¿es Jesús tu Salvador? Sí, ¿Le has entregado tu vida al Señor? así es. Gloria a Dios que tenemos la bendición Amén. de poder decir sí a estas preguntas por el conocimiento que tenemos ahora de las Escrituras, nos da esa seguridad. Yoba, ¿qué podemos hacer con aquellas personas que nos hayan respondido a esta pregunta? ¿Es Jesús tu Salvador? Y que sinceramente puedan decir, creo que no estoy seguro, Ujú. no sé. ¿Le has entregado tu vida? Y que nos digan, pues sí, a veces, o a veces no, que se dan No esos estoy casos. seguro. No estoy seguro, exactamente. ¿Qué le podemos decir a una persona que no puede decir sí a estas dos preguntas? O tal vez en una dice sí, en otra dice no, o tal vez dice no sé, no estoy seguro. ¿Qué podemos decirle a Ok. nuestros hermanos, amigos? Bueno, pastor, a lo largo ya de 9 semanas Ujú. hemos sido expuestos a la vida y al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por experiencia personal, así como lo estamos diciendo ahorita, porque no hay otra manera, por experiencia personal podemos decir que seguir a Jesucristo es la mejor decisión que podemos haber tomado. La pregunta que surge, hermanos, es, ¿qué van a hacer ustedes con este mensaje? ¿Qué van a hacer con Jesús? Tienen que tomar una decisión y es la decisión más importante que van a tomar en su vida porque de ella depende su eternidad. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios santo y no tolera el pecado. Y nosotros somos pecadores. Y no podemos disfrutar del amor y de las bendiciones de Dios plenamente por ese pecado, por esa barrera. Una barrera que Dios en su amor y en su grande misericordia proveyó una solución en su Hijo Jesucristo. Juan 1:29 dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace más de 2000 años Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para pagar el precio que tú y yo tendríamos que haber pagado, la muerte. Derramó su sangre preciosa para quitar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente murió en la cruz, no solo derramó su sangre, sino que resucitó al tercer día
para darnos la esperanza de la vida eterna. Y lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión. Es venir delante de Jesucristo con un corazón humilde en arrepentimiento y fe. Y tomar la decisión y confesar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez más, tienes que venir delante de Jesús, de Dios, con un corazón arrepentido, con un corazón genuinamente arrepentido y sincero y con fe. Así que lo que tienes que hacer es confesar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Te recomendamos que no dejes pasar más tiempo. Nadie tiene seguro el día de mañana y como dice el pastor, como lo ha dicho en repetidas ocasiones, en este momento apártate a un lugar y ponte a cuentas con Dios. Confiésalo como tu Señor y como tu Salvador y obtendrás la vida eterna. Amén. Amén. Es el mejor consejo, hermanos, con el cual podemos terminar estos 21 capítulos del Evangelio de Juan. Uh-huh. No tengan temor, no tengan duda. Como dice Yoba, si se apartan a un lugar y claman al Señor por el perdón, Él los escucha. Si se arrepienten, Él les perdona. Y no se aparten de las Escrituras para su crecimiento y para su madurez. Qué bendición compartir con ustedes este mensaje. Yoba, Amén. la semana pasada se nos olvidó los versículos y no les preguntamos a los hermanos. Me apena que se hayan quedado esperando. Pregúnteme mi versículo. Sí, Y sí, no, sí. no se me pasó. Pero a ver, Yoba, del capítulo 20, ¿cuál es tu versículo favorito? Ok, mis dos pasajes favoritos son los últimos de cada capítulo. Ándale. El primero es, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es del 20. Del 20, sí. Del 20 a mí me atrapó el verso 27. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi corazón y no seas incrédulo, sino creyente. Ok. Ese es el versículo. ¿Cuál es su versículo, hermanos, de Juan 20? A ver, díganmelo. Más fuerte. Eso. Espero que lo hayan anotado, espero que lo hayan marcado ahí en su Biblia y sobre todo que estén haciendo todo el esfuerzo por memorizarlo. ¿Ok? Del 21 yo va. Del 21, igual el último versículo que dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Te gustó la hipérbole? Sí. A mí me capturó de aquí el verso 20, cuando el Señor le habla a Pedro de apacienta mis ovejas y finalmente le dice, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Okay. Te vas a someter al Señor. ¿Cuál es su versículo, hermanos? Del capítulo 21. Muy bien, muy bien. Gracias al Señor. Y si se dan cuenta, hermanos, marcó en su Biblia, tal vez escribió en tarjetitas, en un cuaderno como yo. Yo tengo aquí unas notas medias desordenadas, pero lo uso nomás para esto. Escribí 21 versículos. Bueno, a lo mejor más porque en algunos tengo 2. Okay. En algunos, entonces, pero mínimo tengo 21, ¿verdad? Y gloria al Señor por el ejercicio de poder trabajar con la palabra de Dios. Así es. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador, por el mensaje del Evangelio, por la forma en que termina este capítulo 20, que nos enseña que las cosas que hemos estado estudiando se han escrito para que creamos que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Gracias, Padre. No hay
mejor mensaje en tu palabra que el de la seguridad de la vida eterna. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, por ayudar a cada uno de mis hermanos de aquel lado de su televisor, de su teléfono, de su computadora, de su aparato electrónico donde nos han seguido. Pero sobre todo, gracias porque tienen tu palabra en sus manos. Ha sido un honor, una bendición pasar por estos capítulos de la Escritura, sobre todo contando con tu ayuda, con tu dirección y con tu bendición en nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, felicidades por haber completado junto con nosotros esta charla en el Evangelio de Juan. Nosotros la llamamos un pequeño estudio, no nos metemos muy profundamente, pero estamos dialogando de las cosas que consideramos más importantes y gloria al Señor. Pero sigue más. Vamos a continuar, Jehová. Por esta ocasión no vamos a dejar tarea para la próxima semana. La próxima semana vamos a tener una introducción para nuestra siguiente etapa. Vamos a seguir platicando en este formato y vamos a pasar por 8 lecciones de un estudio pequeño que le vamos a llamar Experiencias en el caminar cristiano que transforman nuestra vida. Amén. ¿Ok? Experiencias en el caminar cristiano que transforman nuestras vidas. Ahora vamos a hablar no de un libro en específico, vamos a hablar de pasajes, ciertos pasajes. Entonces la próxima semana, con la ayuda de Dios, sí le vamos a dejar que lea ciertos pasajes de la Escritura y cuando estemos aquí los vamos a dialogar y vamos a hacer preguntas de las Escrituras y preguntas personales de cómo respondemos a esas Escrituras. Primeramente Dios. Ese es el formato que vamos a tomar con la ayuda de Dios. La próxima semana vemos la introducción. Entonces van a ser realmente 9 lecciones. La introducción más 8 lecciones. Okay. Y así vamos a continuar por un tiempo más. Amén. Entonces, deseamos con todo nuestro corazón, queridos hermanos, que el Señor nos guarde, nos bendiga. Y que la paz de Jesucristo esté en nuestras vidas, en nuestros corazones y también esté en nuestro hogar. Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Amén.